Cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Vanegas González. Esta es la presentación de la fase final, la cual está titulada como Estrategia para la gerencia del proyecto, hablando de metodologías ágiles. Como primera instancia tenemos la introducción. Entonces, en este apartado, pues lo que se define es la gerencia de proyectos en la utilización de las metodologías ágiles. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente las empresas han evolucionado sus métodos y metodologías también. ¿Qué sugiere esto? La implementación de nuevas estrategias para lograr los objetivos. Actualmente se dice que las empresas que no se actualizan, que no se transforman, que no cambian, que tienen la resistencia al cambio marcada, pues simplemente mueren a lo largo del tiempo y dejan de ser mucho más competitivas. Es decir, esta evolución conlleva un gran compromiso, el cual es mantenerse en el mercado vigentes. Los metodologías que se mencionan aquí son ágiles. Lo que quiere decir es que ya no se manejan unas metodologías estructuradas como antes, sino que esto ya se transforma en interacciones incrementales que agregan valor al resultado final, tanto de los proyectos como organizacional, como en cualquier parte del mundo que se están utilizando ahora. Como objetivos se tienen el general, que es aplicar los principios de Scrum como apoyo ágil a la gerencia de un proyecto de ejemplo. Como específicos se tienen modelar una estrategia de aplicación de Scrum en un proyecto de ejemplo y definir todos los aspectos necesarios para la implementación de Scrum para el proyecto. En síntesis, ¿qué se va a hacer? Se va a realizar la aplicación de los principios de Scrum de acuerdo a estrategias, de acuerdo a una investigación que se hace sobre una empresa de ejemplo y definir los aspectos necesarios, es decir, mediante herramientas que vamos a observar más adelante, se pueden detallar pues todos estos aspectos necesarios y la implementación de las estrategias. El proyecto sobre el cual se trabaja está titulado como Construcción del Plano Etnoestratégico de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Pasacaballos, localidad industrial, y en la Bahía, Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para que sirva de norte hacia el cual sus dirigentes orienten sus esfuerzos para alcanzar el progreso que merecen los habitantes de esta población. Entonces, en síntesis, ¿qué es? La construcción del plan etnoestratégico de la comunidad comunera rural de Pasacaballos. ¿Qué se puede mencionar acá? Que sin importar el tipo de proyecto, el tipo de empresa, estas metodologías ágiles se pueden aplicar sin ningún problema. Y vamos a observar. En cuanto a las herramientas, para la implementación de una caja de herramientas que se lleva a cabo, se definió en consenso priorizar las herramientas en cada fase de Scrum, es decir, se segmentan por fases. ¿Todo esto para qué? Para lograr impactos significativos en cada fase. Por otro lado, pues esta implementación, de acuerdo a la relevancia que tiene, surgen de acuerdo a las necesidades del contexto específico del proyecto. Es decir, las herramientas pueden cambiar de acuerdo a su fase, a la estructura del proyecto, de acuerdo a lo que se quiera lograr. Para un ejemplo de esto, lo que se utilizó fueron reuniones de la visión del proyecto, criterios de selección del equipo de Scrum, reuniones con grupos de usuarios, talleres de historia de usuarios, sesiones de planificación de la liberación, experiencia en la redacción de historias de usuario, entre otros. Esto es una síntesis de lo que se utilizó. Entonces, cabe recordar que Scrum, esta metodología ágil, tiene un backlog del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Está todo contenido ahí de lo que se va a hacer. Esto funciona mediante sprints. Los sprints pues, están definidos en un tiempo y en ese tiempo se realizan unos dailies, unas reuniones diarias que preferiblemente deben hacerse a la misma hora, en el mismo lugar, con las mismas personas. Esto con el fin de llevar el control de los avances, las problemáticas que surgen a diario y lo que se piensa hacer. Es decir, se tiene un control diario
en qué está trabajando cada miembro del equipo. Dentro de estos sprints pues caben todas las actividades que se van a realizar, desde el levantamiento de la información, ejecución, planeación. Entonces, con estos sprints lo que se busca es ir generando un backlog del sprint, lo que se va haciendo. Aparte, se saca la perspectiva de lo que se quiere hacer. Todo esto se compara con el backlog del proyecto en general y con eso nos puede servir para tener una estimación general o para priorizar tareas en caso tal de que requiera. En este caso, los resultados que se pueden observar es que mediante la implementación de estas herramientas es mucho más fácil tener el control del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Como se hacen o hablamos de incrementos, de agregar valor al producto o al proyecto mediante pues, los avances que se van realizando, se observa que el control que se tiene sirve para esto. Es decir, se enfocan los esfuerzos sobre las prioridades de acuerdo al backlog obtenido y a los daily que se van realizando para garantizar que cumplimiento por un lado, no evitar un desfase en tiempos, evitar un desfase económico y evitar pues la presentación de un proyecto que no vaya a ser eficiente, es decir, que sea ineficiente. Ahora, por otro lado, otro resultado que se logra observar es que los stakeholders o partes interesadas juegan un papel crucial. Sin ellos, pues no se tendría los resultados esperados. Casi que los stakeholders pasan a ser parte del proyecto como un ente participativo. ¿Qué quiere decir? Que está en constante comunicación con el equipo como tal del proyecto. Entonces, recordemos también que hay un Product Manager, que hay un Product Owner también, y pues estos deben garantizar el correcto funcionamiento del equipo, de sus Scrum Masters y de sus developers, que son los desarrolladores en este caso, todos apuntando hacia el mismo objetivo. La estrategia que se propone se escoge para la realización de historias de usuarios. El nombre de la estrategia se llama historias fluidas. ¿Qué se busca hacer acá a grandes rasgos? Se busca optimizar el proceso de elaboración y realización de historias de usuario en proyectos de la gerencia, enfocada en la colaboración continua entre el equipo de desarrollo y los stakeholders o partes interesadas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que este proceso se vuelva dinámico y pretende incluir en mayor cantidad de tiempo a las partes interesadas. Entonces, recordemos que una historia de usuario está contemplada como un quién, un qué y un para qué. Es decir, un ejemplo de esto sería: yo, como gerente, quiero ver informes diarios para tener un control del proyecto. Esa es la estructura general de las historias de usuario. Que primero, ¿quién? El gerente, el rol del gerente. ¿Qué es lo que quiere? Quiere ver informes. ¿Para qué los quiere ver? Para tener un mayor control sobre el proyecto. Entonces, esa es la estructura general y básica de una historia de usuario. Entonces, esto se logra a través de entrevistas, a través de charlas, a través de debates, a través de reuniones con las partes interesadas, que es lo más importante a tener en cuenta. Entonces, esto no se puede hacer sin las partes interesadas. Nosotros no podemos suponer qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere la persona a la cual le vamos a desarrollar un proyecto. Entonces, esto garantiza que a medida que se incremente, que se logren incrementos en el proyecto, tenemos la total seguridad de que en realidad estamos haciendo lo que el cliente está esperando. Por otro lado, tenemos los recursos requeridos o necesarios. Tenemos el facilitador de reuniones, alguien que nos ayude a moderar las sesiones, lluvias de ideas. Esto es un trabajo, digamos, muy importante, ya que pues no se nos puede escapar nada. Herramientas colaborativas, plataformas para documentación y seguimiento de historias. Estamos hablando de un Drive, de un Padlet, de un tablero Kanban. Un equipo multidisciplinario, desarrolladores, diseñadores, testers, stakeholders, lo que hace el Scrum Team, básicamente un Product Owner, desarrolladores, stakeholders,
y plataforma de gestión del proyecto, software para el seguimiento y gestión del proyecto, que en este caso puede ser Project como herramienta de Office. Los tiempos requeridos para la implementación: la identificación de los requisitos de 2 a 3 semanas, sesión de lluvia de ideas 1 semana, creación, refinamiento de historias de 4 a 6 semanas, revisión de ajustes continuos durante el ciclo de vida del desarrollo, implementación ágil, entregas incrementales a lo largo del proyecto. Tenemos que tener algo muy claro. Esta duración estimada varía. ¿En qué sentido? Como se hacen incrementos, todo puede trabajarse de manera cíclica, es decir, la identificación de los requerimientos puede hacerse de 2 a 3 semanas, pero se pueden hacer otras reuniones también que duren 2 a 3 semanas en una fase más adelantada del proyecto, con el objetivo de que de trabajar la metodología Scrum de forma dinámica, que es para lo que se desarrolló. No estamos trabajando lineal, que primero debemos hacer A para pasar al B, para pasar al C. En Scrum o en las metodologías ágiles ya es, digamos que esta parte ya está abolida. ¿Qué se puede hacer? Pasar de A a C, pasar de C a D sin ningún problema. ¿Qué se busca? Agilizar y tener un control, disminuir riesgo mayor medida posible. Tenemos los resultados o impactos esperados de la estrategia, mayor satisfacción del cliente, siempre pensando en el cliente, como lo vengo mencionando ya casi desde la primera diapositiva. Entregas incrementales, fundamental para aplicar bien la metodología Scrum, agregar valor, mayor colaboración, que es lo que se busca, incluyendo a todo el equipo de trabajo y a los stakeholders, y mejora en la calidad, evitar riesgos con tal de no caer en un desfase de tiempo mencionado también anteriormente. Como conclusión, se puede observar que Scrum y las metodologías ágiles en general son una herramienta muy importante en la gestión de proyectos hoy en día. La gran mayoría de las empresas ya nacionales y las internacionales también se están adaptando a esta metodología con grandes resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas se están volviendo dinámicas en la forma de pensar. Ya esta resistencia al cambio que se veía en un inicio ya no se ve. Aparte de esto, pues se presenta como una guía. Hay que recordar que Scrum no es pues algo que sea un paso a paso como tal y que se toque ceñirse así, no, es una guía simplemente para, digamos, para seguirla y obtener unos resultados óptimos. La implementación cambia de acuerdo al proyecto, de acuerdo a las personas, pero con las herramientas que ofrece, lo que son artefactos, eventos, el backlog, los sprints, el backlog de los sprints, la retrospectiva, y aparte pues los roles que se desempeñan, el product owner, product manager, está también el equipo de desarrollo, los Scrum Masters. Todo esto lo que busca es que el equipo trabaje en conjunto para lograr un objetivo en general. ¿Qué se aprende? Se aprenden dos grandes ítems pues, muy importantes: la adaptación continua, es decir, la agilidad permite una adaptación continua a medida que surgen nuevos requisitos, es decir, siempre se está adaptando, siempre se adapta, siempre cambia, siempre está a la vanguardia, por llamarlo de alguna forma, y la priorización efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la prioridad de las tareas es muy importante a la hora de desarrollar pues esfuerzos. Entonces se aprende que la metodología Scrum se adapta fácilmente y que hay que priorizar las tareas para tener una buena presentación de un proyecto en este caso. Por último, pues son las referencias consultadas y esta ha sido mi presentación. Espero haya sido de su total agrado y hasta una oportunidad. Muchas gracias.